Arquero. 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 Transición. ¿Cómo? ¿Quién lo pidió? Nosotros no queríamos la punta, no queríamos jugar. Sí, no, por 10 minutos, en el minuto 5 no van a poder jugar. No vamos a terminar. Bueno, pero es tiempo. No, 3 minutos, un gol. Le pasa. ¿Cuánto es? 3, 4. Vi los goles del otro equipo, buenos goles. No, porque no quería saber si era verdad que les habían dado 2 goles sin jugar. Ni yo los miro bien. ¿Cómo sabes que no lo dices? Maxi. Sí, mírame. No, porque no lo veía nunca ustedes que dan goles. 3 goles. Que eso es verdad. Solo. ¿Sí? Hacelo, polaco. Transición. ¿En serio? Sí, mírame. Rafa. Sí. Levanta. Sí, mírame. Sí, por eso. Solo. Tito. Más estaban estudiando educación agraria.
Es mucha ahí, gente. es ahí en la misma facultad, pero es otra sede que es re lejos. Sí, yo hablé con Nueva Corrientes que también. La mayoría del interior. Encima ya tipo, hay un montón de grupos. No, vale Porque hay ahí. mucha gente que dice CFU, pero yo vengo de otra sede. Me dice 3 amigos del Mima, H. Pero si no terminas el se supone que te queda una materia. Ponele que terminas una materia. No te queda otra. ¿Qué tienes que hacer? ¿Esa materia todo el año? ¿O la mitad del año? Sí. ¿Solo eso? ¿O sea, vas solo para eso? Preguntale, preguntale, a ver, acá tengo un amigo. Primero te va mal en una. ¿Viste? Che, la verdad estaba todo cortadísimo, no sé qué pasó. ¿Sí? Iba a 2 por hora. Pero no hay que roja en ¿Quién? Sí, pero hoy no hay, ¿o sí? Hoy no hay. Mañana sí. Mañana a mí me toca, creo que no sé, sí, no, me toca acá también, la puta madre. ¿El sólido juega acá también o juega el...? Solo juega el domingo en SD5. Pero SD5 me da igual, porque tenés lugar ahí, ¿viste? Pero acá venía todo cortado, encima que venía todo cortado, parece que hubo un choque. Estaba la grúa y más adelante la grúa estaban arreglando la calle, pusieron como los cositos esos de no pasar, así, en el medio, entonces los autos tenían que doblarse. No, es una cagada. Desde Congreso así hasta acá. Y yo estoy en Palermo. Entonces salgo, con que salga media hora, 20 minutos, ya estoy acá al toque. Claro. Pero con esto me cagó. Así que mañana tengo que venir. Y cambié las materias. Encima mañana tengo que ir un poquito antes y encima está el Criminal Rock, o sea que. ¿A vos te toca acá? Mañana no. Mañana vamos a ¿Hoy se bajó todo de banco? Sí. ¿Qué pasó? De la nada Santi me dice, amigo tense, y le digo, pero hijo de puta, ¿cómo querés que me divida? No, se bajó todo. Dije, ¿en serio? ¿4 partidos sabía? Había 4, sí. Sí, yo me enteré. ¿Pero por qué se bajó? Ni idea, ¿no? No, debe haber 3 equipos que están en duda, amigo, y dieron los puntos y... Ah, Sí, yo me enteré hoy tipo 2 de la tarde. sí, a mí me dijo Santi hace las 5 por ahí. O sea, a mí me dijeron que estaban en duda, no vi nada hasta que Santi me mandó un mensaje también. Y me avisó, no sé, pero tarde. No sé cuál es, pero es distinta porque tienen una cancha para ustedes. Ralph Seimer, Estaba pasado, estaba Sputnik creo, fue el sábado. No, Sputnik fue el sábado. No me acuerdo bien. Pero había 3 partidos que eran buenos. Una clásica y otra que es más. yo tengo una clásica, yo tengo la práctica. Pero eso
el segundo tipo que ya hicimos ese, ya tenemos para contenido más y ustedes les sacan otra cosa. Porque ustedes les sacan metodología. ¿En cuál? Después que toca, Barce. Full Word, yoga bonito. Pero vos veías fuerte de visión. Yo tengo... ¿Querés? Che, ¿dónde te toca mañana, Marce? Me olvidé. ¿Cómo? ¿Dónde te toca mañana? Me olvidé. Van con eso. Vas a ver todo así un poco distorsionado. Así. No sé qué materia cursar con esto. Pero otra cátedra. Claro, y me preguntan. Ah, yo tengo que hacer ese ya. ¿A qué hora vale? Facu. El paternal está lleno de... Yo estoy cursando ahí. Facu. ¿En serio? ¿Qué hora? ¿Me das uno? Voy todos los días a la mañana. Hoy no lo pago.
Claro. Jugaste, jugó Winchester Trata por San Martín de la derecha. con... Perdiste, ya te estoy diciendo, perdiste. Esos tipos, ya hay 3 partidos que los estoy filmando, una delicia para mis ojos. Entrás perdiendo 1-0 con esos tipos. De verdad te lo digo. A vos sos arquero, le vas a pasar bárbaro. ¿Con quién? ¿Con quién? No, Con Der Gorgovinia, Gorgovinia. Hay un pelado, está muy bien, ¿no? El pelado ese que es igual al Peladído. Es igual al Peladído. Vienen tercero ellos, nosotros venimos cuarto. Pará. Picadísimo. Pará, ¿cuántos puntos? ¿En serio? ¿No vienen primeros ellos? Se me cayó un ídolo. No, viene primero Bidón. Bidón. Bidón juega, ¿no? ¿Y segundo quién está? Bien. Escuchá, para mí un consejo, lo tenés que parar al pelado. El pelado es el Busquets del equipo. Cuando sale, escuchame, 2 partidos seguidos que está pasando, cuando el pelado sale, al equipo le hacen goles. Es un dato, no opinión, ¿Necesitas el comprobante? Sí, te lo mando. Por favor, amigo, gracias. Y el 10, marcalo. El 10 juega adelante. El 10 tiene pinta de que no hace nada. Tiene pinta de que es como yo. Comprobante de Papu, Pero hace goles. Equipo. Mañana no está. ¿En serio? ¿El 9 está? El 9 es máquina, ¿no? A mí me llega a garapeo como cada pedo otro día, me pongo a llorar. El 9 es máquina. Vos también el otro día te gustan unas pares. El otro día ¿cuándo fue? El otro día, el feriado. En abril de las Malvinas. Yo te grabé, tuviste unas pares atajadas, Y jugaban los guachitos, jugaban. Tenían 2, 3 que jugaban. El 10 de ellos jugaba bárbaro. Igual nunca le encanta, claro. Me fui como diciendo, hice lo que pude, pero después. Sí. No, es una lorca ese día. Yo tenía calor. El 3 primer partido, arrancamos los 5 minutos, 3-0 arriba, las 2 primeras 60. La primera Agustín, la segunda otro. Y nos cambian, hacen un cambio de cuarteto, no sé qué. No sé cómo nos empatan. No, nos cambian. Ponen el mejor jugador, todo. El minuto 10, Era bueno. Yo arranco en el banco. Maxi, metelo. Y yo quiero tu crítica ante mi equipo. ¿De qué? Del partido. Bueno, ahora en entretiempo en 2 minutos lo Ok.
Acá nomás. Y bueno, es que es obvio. Para acá. De 3 a 0 arriba, 5-3 abajo. Hablando bien. El técnico Chacho, buena carga. Está ahí como estaba. La cabeza. Hay que cambiar la cabeza. Todo. Ya no sabía qué idioma. Ah, yo dije. O sea, no me pegaron a mí, pero. Buenísimo. ¿Cuándo vas a empezar a jugar, Marce? El otro día estaba con un amigo que creo que fue el viernes pasado, que vinimos, que estuvimos en la cancha de allá. Sí. Vine con un amigo y la nada me pregunta, che, ¿y el de ahí, por vos, juega? Y le digo, ¿sabes que nunca lo vi jugar? Ah, digo, nunca lo vi jugar, pero yo te convencí de que juega bien, lo vi tirar firulito. Y justo cuando dije eso, tiraste una de Diño, una elástica, y dije, nah. Bueno, La gente se pregunta, Marce, ¿cuándo estás en las canchas? Yo creo que después de mitad de año puedo volver, porque estoy lesionado. Sí, me dijiste, pero la lesión del año pasado, ¿de cuándo? ¿Qué te lesionaste? Igual que Pulgar, y eso es jodido. es jodido, sí. Eso es jodido. Es más, ayer con los chicos de entrenamiento jugué un rato, 15 minutos. Era tranco, me sumé yo con ellos. ¿Y? Se puso intenso porque los pibes metieron y me tuve que acoplar a los pibes porque Claro. un tranco ahí. Y me voy como me duele. ¿En serio? Sí. ¿Y pero no te pones sal, una cremita? Otro Sí, pero igual es molestia ya, Sí. ¿viste? Y aparte la humedad tampoco me ayuda ahí. Sí, es verdad, eso sí. La humedad mata, es Pero verdad. calculo que si está todo ok, voy a arrancar otra vez gimnasio. Voy a hacer un par de cosas más porque Es como la regla que ahora cambió de la después de mitad de año me Ah, listo, falta poquito entonces. El 5-4, claro, claro, lo echan, como siempre, lo echan, al toque metemos el gol, 5-4, 5-5 la de Agustín, que hace así, no, 5-5 la que le paso yo, le digo que hace penal, gol de penal 5-5, y la de Agustín de 6-5, por eso está, lo estamos acá. Tuvimos 2 horas jugando, arrancamos 5:30, me fui a mi casa a las 9 de la noche, y nada más. Nada, primera y queda en quinta todavía el equipo. Igual quedar en quinta y en sexta. Igual, sí, no, quinta queda para siempre, hasta que termine el primer tiempo. Ahora la sexta sigue siendo quinta igual. Yo por eso te lo digo, pero Y el penal, y la siguiente jugada ya sexta falta. pero de la otra forma también. Ah, no, sí, pero es penal. O sea, no es Claro, no es que patea de sexta, sino que patea de penal. Claro, sí. Igual no pasa tanto. O sea, puede pasar, pero tampoco te pasa todo el tiempo. O sea, es muy raro que justo la sexta sea penal. Tampoco están a un penal. Claro, también, pero Sí, el penal funciona pasado. Ese partido pasado 2 veces ahí. Es como un gol de cabeza, no le tenés. con ese día que fuimos a jugar a Villa, no sé dónde, y los chabones nos pusieron. ¡Arquero! Gracias, Pablo. Sí, lo subestimaron ellos y bueno, y Sí, después boludo, y bueno, no lo después cerraron. Sólidos despertó. Responde el partido. Esa era la partida. Bien trabajo. Bueno, pero sí, tiene margen de mejora, eso es lo que está piola. Y que boludo, yo jugué 2 partidos con Martelli. Estamos perdiendo. Le damos a la cancha, una pelota revientan ellos. Hoy estamos todos acá, revientan ellos, se van, corren de allá.
Y le digo a Esteban, pelota, pibe, Esteban, no, que la vaya a buscar. Y tuvo que ir uno de los lados arriba a buscar la bola allá. No le vas a pasar una pelota si está dentro de la cancha, dice el pueblo. ¿Ganando, Chucky? Le dije, ¿estás ganando? Ahí lo sé. Ese yo no sabía que vivía. Fue el día que lo pusieron cagar a trompada lo de Branca, el extremo. Esteban después anda de loco. Sí, que lo echaron a Esteban. Llega a las 8 de la noche, como llegué se me va a llover y cayó la policía porque Yo de ahí no veía. Yo acordaba que no veía al marquero. Aparte lo Liverpool se tiraban al piso, salía todo lado. Arriba, siempre arriba. Igual no se va a hacer el otro que viene ya copa de vuelta. Sería una vuelta. Todo lo de arriba. Estamos completamente de acuerdo. No, pero escuchá. ¿Cuántos fue? 3. Si no era el primer de la fecha. Claro, ninguno estaba arriba. Y no, porque ellos sabían y pusieron tipo, lo más duro lo pusieron arriba. Ya está, ya no tumbó nosotros. Muy difícil, muy difícil. El grupo de Liverpool es un asco. quiero los puntos. Sí, boludo. Todos los pibes que le dicen de jugar o no. No quiere jugar. Comparen la bola. Pierde, mira ese de quiere tener 6 pares. Tenía viernes y domingo. Perdió. Y le dijo, tiene viernes y sábado y viernes no hay más cancha, así que vamos a jugar el sábado. Sí, ese es el partido del sábado. Los chicos le pidieron suspender, lo tengo que ganar. Juntos, y perdió. No, bien imposible. Voy a Liverpool, una cartera. No puedo bajarme de auto. ¿En serio? ¿Se quedan juntos con alguien? No sé por qué ¿Pero ustedes fueron hasta ahí? no, pero pensaban, soy la última hora que el primer resultado. Franco de nosotros quiere ganarlo, Tienen bronca. Los equipos me hablan mucho de ustedes. Estaba con Vázquez, no sé quién más en el auto y le digo. ¡Ey! ¡Rama! ¡Hola! Igual estábamos todos vacaciones. Sí, a ver. Yo estaba recién llegado. Sí, ahí aterrizó. Yo le dije al Venga, Tino, venga, Tino. ¡Hola! ¡Hola! ¡Tino! Vale, vale.
¿Sabés cuál fue la otra clave? Dije, dejen de mariconear, este partido lo ganan. Ah, que te pregunté en el partido. Sí, dije, si no lo mariconean. Y Boludo, se teníamos callaron. que aprender porque yo juego. Porque ellos se mariconean mucho. Sí, boludo. Sí, muchachos, adicionamos, pero dejémoslo. Yo jugué 2 partidos, boludo. El primero que jugué contra ellos perdí 7-3 y el segundo 4-0. Si no aprendía ahora, no aprendía más. No, Porque yo le salía a presionar y no se puede. No, te comen. Te caga banda. Ahí está, juega arquero. Te juegan largo al 10. Sí, juega bien, es un equipo lindo. Pasa que suena mucho al pedo. Era muy llorón al pedo, ¿viste? Bueno, Facu, tú caen a 2 bochas, sos un crack, Así te va a dar Dergovinia mañana. ¡Dale, Vito! ¡Dale! ¿En dónde jugás acá? ¿En ese de 5? ¿Sabes qué? Yo estoy acá mañana. ¿En serio? Mentira, ¿me estás diciendo en serio? No, la planilla. ¡Tito! Sólidos venimos, creo que terceros, cuartos venimos. Y este año sí, boludo, este año tenemos que pelear. El año pasado casi descendemos, boludo, pero porque de 10 jugadores, 7 se me habían lesionado. Mal. Tuve que poner a jugar hasta mi abuela, mi primo, todo, ¿viste? No se puede. Y ahora me llené, en el grupo somos... el año pasado éramos 10, ahora somos 16, boludo. Tranquilamente somos 2 equipos. Y ¡Pedila, dinero! El que puede y que venga, el que mejor esté juega. Si quieren competir es así. Y estamos bien, boludo, estamos terceros. El otro día jugamos con Martelli, los Junasa y yo Martelli. Sí. Fenómeno, me agarcharon las 2 veces que jugué contra ellos, me agarcharon. La primera que jugué contra ellos perdí 7-3. Y la segunda creo que 4-0, por ahí, viste. Me agarcharon. Y esta vez dije, y no le puedo jugar como Guardiola, tengo que jugar como el Cholo. Aguanté, boludo. Pará, posta, estuvo Lucas dirigiéndonos 1-1. Y tuvimos el segundo tiempo, fue todo nuestro. El tema que empezaron a llorar de una manera, hacían tiempo. Yo decía, para que el puntero nos haga tiempo a nosotros, algo bien estamos haciendo, ¿viste? Pero unos fenómenos, porque el 9 de ellos, justo le decía a Lucas, el 9 de ellos, para mí una fiera, se cagó a trompada conmigo, perdón, conmigo. ¡Dale! ¿Vas a buscar la pelota? No, mirá dónde quedó. ¡Afuera! ¡Todo! ¡Gordo! No sé si hay. El tema que tenemos en la cancha. Y acá está para que un lírico Bloom y la tira a la chota, ¿viste? Se tira del otro lado. Yo le tendría que dar una a cada uno. Y por algo se te, ¿viste? Tú dar un pase. ¿Qué iba a decir?
el 9 de Martelli, cuando termina el partido, con los 4 míos, con el central mío, se cagaron a mutear, se pataron todo el partido. Todo el partido. La concha de tu madre, tu vieja, mi 4 funcionó, todo. Y termina el partido, viene el 9 de Martelli y le dice a los míos al 4, con el 4 siguió discutiendo. Y con el central mío hasta ahí, ¿viste? Y Nuna le dice al 4 mío, le dice, amigo, ya terminó el partido. Yo cuando termine el partido ya está. No jodo más, ¿viste? Y dije, claro, entendió todo. Y el mío salta, porque está recogido, que no sé qué. Yo digo, a mí, cállense la boca, boludo. Y ahí dije, esta cosa hay que mejorar, ¿viste? El chabón, boludo, juega barra, todo. Termina el partido. Termina el partido, che, yo no me puteo más, ya está, termina ahí, ¿viste? ¿Quién, el 9? Sí. Oh, sí, re bocón el tuyo. Bueno, pero el tuyo paga, boludo, paga con goles. Y después termina el partido y se caga de risa. Sí. Vos, Tito, venga, Tito. Tito, salí con la Tito, Y a ver, ¿en qué terminó? ¡Ay! Clank. Uy, ahora. Está buena, y ahí vuelta, me gusta. Che, Facu, no me acuerdo si te pregunté. ¿Vos preferís un 3-0 o un 1-0 sobre la hora? Ah, ¿te lo pregunté ya? ¿Vos, Rodman? 1-0. Y me la esperaba. Me aburro mucho cuando va, tipo. 3-0 igual está bien, es un partido parejo. Pero No, parejo me dio pelota, ¿qué parejo? 5-0 me aburro mucho. Seba, ¿vos preferís un 3-0 o gol sobre la hora? ¿Para el difunto o para ver? No, para lo que quieras vos, qué sé yo. Nada, pero depende. No, ya me cago en el juego, ¿Ganás o perdés? Tiene mucho sentido porque... No, boludo, ganás. ¿Cómo vas a perder? Bueno, ganás es 1-0 siempre. Si ya sabes que ganás, le pones un poco en una situación, pero ganás. Si perdés... ¿Sobre la hora o 3-0? Reformulemos la pregunta. Imagínate, ¿qué preferís? ¿Perder 3-0 todo el partido? O sea, arranca el partido, ya perdés 3-0 y nunca, ni nada, un embole todo el partido. O 2-2 todo el partido que el último minuto te lo vale. No, perder 3-0. Perdés 3-0 de un embole. No podés jugar todo el partido. No, 3-0 abajo todo el partido, no. Ganamos todos los partidos y nos empatan en el último minuto todos. Para mí, porque a lo último se regalan van ustedes. Van a, o sea, atacan mucho en vez de cerrar el partido, atacan. Ponele, porque hay muchas veces que nos cerramos y igual nos empatan. Ah, bueno, eso es una idea. Los últimos 2-3 partidos. Es culpa del arquerito de la final. Casi nos lo empatan. Me reventaron la cabeza el otro día, vi el video. Querí perder 3-0, yo prefiero perder el último minuto. No, amigo, estoy con la bronca que me voy a mi casa y no lo puedo dormir. Quizás fue emocionante todo el partido. Claro.
Yo también, 3-0 es que es Para jugar. el partido, boludo. Para jugar, no para ver. No, pero peor yo. Peor, amigo. Prefiero decir, bueno, hice algo, me ganaron en la última. Yo no sé cuál perder, pero sí ganar una. Yo prefiero perder de mala suerte a último minuto. Claro, yo también. A mí me gusta que me rompan el orto. Ah, está bien. Estamos hablando de fútbol, amigo. Igual está bien, o sea, me cagaron el juego, pero está piola, está piola. Lo ideal, o sea, ¿preferís perder 3-0 o perder 1-0 al final del todo que te la clavan toda? No. Como acaban de clavar ahora los pibes, mirá. Está bien. ¿Viste? Pará, ¿por qué? ¿Por qué? Está bien, bueno, pero ¿por qué preferís 1-0? Aparte te la bancaste todo el partido y bueno, mala suerte al final, qué sé yo. Ahí va, ¿ves? Si cayó la pelota, no la van a jugar ni en pedo, ¿no? Murió la pelota de allá. Ahora sí. Igual, ponele, no estás jugando vos, es un partido que ves. De tu club que se puede independiente, ¿no? ¿Qué preferís? ¿Ver perder 3-0 que te paseen o perder a último minuto? No, a mí imposta 3-0 me mata más. Yo creo que si perdés a 0 quiere decir que el rival era buenísimo. Porque yo jugué como el norte y me lo merecía. Ahora, perder el último minuto me pareció una buena. No, amigo, jugando nunca puedes decir perder 3-0. Yo creo que viendo el partido, ahí capaz que hizo 3-0. Porque bueno, ya está. Arrancaste Sí, perdiendo. eso es verdad, eso es verdad. Partido de mierda. Jugando. Bueno, sí. Define Marce acá, Son 4 contra 1, boludo. ¿Quién es el boludo del único? Ah, amigo. Bueno, por ahí Marce se suma a la cadena de boludos de Seba, a ver. Marce, vení. Sí, para mí Marce opina igual. ¿Qué preferís, Marce? ¿Perder un partido 3-0 o en la última de todas cabezazo y gol? En la última del córner. Claro, iba 2-2. Pero... Ah, lo está pensando bastante, Marce. Pelota. Ahí viene. Pelota. Prefiero poner 3-0 que se siga a perder porque no termina de cortar los huevos. ¿Viste, amigo? Perder 3-0, boludo. Perder 3-0, pero arranca el partido, el minuto 5 ya vas 3-0 abajo, te dominan todo el partido. Y por eso fue... ¿3-0? ¿En serio? No, Marce. Viste que era una persona inteligente. Igual sí. ¿Viste? Igual sí que... Dale, hijo de puta, se cambia todo el tiempo, no puede ser. No. Es obvio, amigo, no puedo perder la última. Amigo, es tristísimo perder. Por lo menos tenés tiempo para razonar. Para tipo de... ¿cómo se dice? Para procesar. Si perdés 3-0... Igual para, en la burrada que está diciendo, tiene una línea de coherencia, porque también elegiste ganar en la última. Claro. Lo celebra más si gana en la última. Tiene una línea de coherencia entre dos. El otro celebra más, gana la última. Yo Él celebra más el 1-0. en la última.
Sí, Por ende, prefiero. Sí, la 8 aquí no va. Anda con ese que A ver. Mirá, 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 mirá. No pasa nada, pasa tranqui, pasa tranqui. Sí. ¿Cuándo juega Blue Perris? Jugábamos hoy, pero nos dieron los puntos. Ah, ¿en Banco Nación? Sí. Re el pedo.